Bueno, pues si han estado aquí las últimas 2 semanas, han visto que empezamos desde de la iglesia primitiva. Vimos cómo hemos llegado y terminamos en el siglo XX la semana pasada. Pero para mí, a mí me interesa mucho la historia de la iglesia, y es algo que yo he estudiado cuando estuve en el colegio bíblico. Era lo que yo cómo me enfoqué en eso, y es algo tan interesante porque no es nomás, y a mí me gusta verlo así como la historia del Espíritu Santo, porque es el movimiento del Espíritu Santo que vemos en todo lo que hemos estado viendo en las iglesias, en los movimientos, en los avivamientos que hay. Es el Espíritu Santo moviendo. El Espíritu Santo siempre ha existido, siempre ha estado moviendo sobre la tierra, así que el Espíritu Santo no para. Él siempre está moviendo. Él fluye. Él es Dios. Es el Dios que vive en nosotros, el Espíritu Santo. Y vemos que nosotros, pues, claramente estamos conectados a la iglesia primitiva a través del Espíritu Santo. Es una de las maneras que podemos ver hasta esta fecha que estamos conectados con Dios ahí desde el principio. Pero en lo natural vamos a ver en esta mañana cómo estamos conectados hasta a este punto donde estamos ahorita. Y para mí, cuando yo lo pude ver, como que se aclaró muchas cosas para mí, y yo pude decir que estamos haciendo lo que Dios quiere en este momento. Estamos en el lugar donde debemos estar. Esta iglesia está alineada con las cosas de Dios. Créelo. Y no es porque yo, por el pastor, es porque el Espíritu Santo decide de hacer algo. Y vemos en todos los movimientos que hablamos ya, todos los avivamientos, que era el Espíritu Santo que tomó la decisión de caer en este lugar con estas personas, o caer en otro lugar, y a veces eran lugares y tiempos y con personas que nadie esperaba. Pero yo creo que Dios, Espíritu Santo, ha tomado la decisión de venir y hacer algo especial en esta iglesia. Porque yo miro alrededor de mí aquí y yo digo, bueno, pudiéramos tener una iglesia chiquita y estar bien, más chiquita y estar bien, sin cocina, sin salones de niños tan grandes, sin el tejabán que va a ser los de los jóvenes un día. Pudiéramos hacer la obra con menos. Pero Dios dio la visión de este lugar como es. Dios le dio la visión al pastor de esto. Algo que es muy grande ahorita para nosotros, pero es por algo. Y yo cuando miro a todo lo que está aquí, yo digo, Señor, yo sé que tú hiciste esto por algo. No por lo que vemos ahorita, por algo que viene. Vamos a necesitar todo este lugar un día para hacer lo que Dios va a hacer, para hacer lo que el Espíritu Santo decide hacer, y no que está totalmente fuera de nuestro control. ¿Podemos ser parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo o no? Eso es nuestra decisión. Ahí sí tenemos control. Cuando decimos, yo voy en esa ola con el Espíritu, o te quedas afuera. Es tu decisión eso. El Espíritu siempre está moviendo, no para, siempre está obrando, no para. Y tenemos que creer eso y meternos en ese río con el Espíritu Santo que siempre está fluyendo,
Y a veces tenemos que brincar, decir, no importa qué, voy a brincar al río y voy donde va el río, y lo demás puede esperar. A veces tenemos que hacerlo. Y pues vamos a comenzar a ver más del Espíritu Santo y cómo se ha movido en el siglo XX, que son los 1900. Vimos en 1906 era el movimiento pentecostal. En 1960 fue el movimiento carismático. En 1980 era el movimiento de la tercera ola. Así se nombra, no tenemos que recordarnos de todo esto. Pero yo gradué la preparatoria en 1980 y yo veo ese año y yo digo, Señor, ¿qué puedo ver? ¿Qué estaba pasando para poder ver este movimiento que está? Pero yo no estaba en eso, yo no estaba en el río de Dios en esos días, así que para mí yo sé que Dios estaba obrando aún en mí. Pero no lo pude ver en esos días. ¿Quieres que repita, pastor? Ok. 1906 era el movimiento pentecostal. 1960 el movimiento carismático. Y 1980 el movimiento de la tercera ola. Y después de esto comenzó lo que se conoce el despertar del nuevo siglo. Y vamos a ver ahí, ya vimos que durante todo ese año estaban pasando estas cosas, pero comenzando desde el principio del siglo, se extendió este movimiento, este despertar, y decimos despertar, eso hasta otra palabra para un avivamiento, y se extendió por todo el mundo con el Espíritu Santo moviéndose en India, en África, Indonesia, Corea y más lugares. Y el Espíritu Santo descendería sobre una ciudad, como dije ahorita. Él tomaba la decisión ¿dónde? De una manera tangible. Y la gente cambiaba de una vez, así. La gente entraba a una ciudad, venía de afuera gente, entraban a una ciudad donde este avivamiento estaba presente. Y sin que nadie le hablara, caían de rodillas con lágrimas de arrepentimiento. Caían las lágrimas en su cara y ellos clamaban a Dios por perdón. Estas cosas son documentadas, no es algo que yo inventé o decidí decir nomás porque suena bonito. Estas cosas están documentadas. Y luego pues el Espíritu Santo, después de ir por todo el mundo, llega a los Estados Unidos. Ya estamos llegando un poco más cerca de donde estamos, amén. Y ahí toca casi todas las ciudades. Imagina un avivamiento que está extendiéndose por todo el país, que las iglesias están despertando, que hay movimientos y cosas que están pasando con el Espíritu que nunca se ha visto. Y en ese tiempo se agregaron más de 2 millones de nuevos conversos a la iglesia en un periodo de 5 años. Amén. Alguien estaba evangelizando, amén. Y en medio de este gran avivamiento vimos una restauración increíble. Y aquí el don de lenguas fue restaurado a la iglesia. Y no sé si ustedes entienden mucho del don de lenguas. No sé si hay una persona que entiende, porque es algo que hay muchos que no están de acuerdo.
en lo que es lenguas o si se debe de poder hacer o no. Hay muchas diferentes opiniones. Pero comenzó este avivamiento donde donde estuvo restaurado las lenguas, el don de las lenguas. Y comenzó con una persona que se llama Charles Parham en Topeka, Kansas, en los Estados Unidos. Y él era el director de una escuela bíblica que se llamaba Bethel. Y ahora vemos una iglesia con una escuela grandísima en California que se llama Bethel. Mucha de la música que escuchamos viene de esa iglesia. Pero esto comenzó en los primeros del siglo 1900. Y él era director ahí, y cuando era tiempo de descansar en la escuela por el invierno, por Navidad, ese tiempo, las vacaciones de invierno, él les dio a sus alumnos, sus estudiantes, una tarea de estudiar el libro de Hechos. Y él les pidió que estudiaran eso para poder ver si podían ver cuál era el señal del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí entendemos el bautismo del Espíritu Santo aquí? Amén. ¿Sí? Porque yo creo, no sé dónde, no les puedo decir dónde, pero Jesús sí dijo, o hay una parte en la palabra donde dice que debemos estar bautizados en agua y en espíritu. Así que hay un bautismo del Espíritu Santo que oramos, que venga el Espíritu, que caiga y viene. Pues él dio esa tarea para ver cuál era el señal de estar bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos fueron y estudiaron y concluyeron al final que lenguas era el señal. Pero ellos dijeron, pues tenemos que ver si es cierto. Pues lo creían, es lo que llegaron a estudiar todo, pudieron ver eso, pero comenzaron a juntarse, y era en enero de 1901 que se juntaron y comenzaron a imponer manos ahí uno en otro y orar para recibir el don de lenguas. Y ahí en ese tiempo era una señora de 30 años, se llamaba Agnes Osman, que era la primera de hablar en lenguas. Y eso comenzó algo que afectó toda la iglesia. Porque a los fines de la década de 1900, se estima que la mitad de los cristianos en todo el mundo hablan en lenguas. Así que en esos 100 años se restauró ese don y se extendió por todo el mundo. Eso se llama restauración de un regalo. Y muchas veces oramos aquí que se activen los dones dentro de una persona. Porque creemos aquí en esta iglesia que se debe de manifestar los dones del Espíritu Santo. Amén. Nosotros aquí sí creemos en lenguas, sí creemos esto, lo que acabo de leer, que el señal de ser bautizado en el Espíritu es lenguas. Amén. Y yo sé que hay unos que no lo han hecho, no han recibido ese don, y no se preocupen, no es como que no eres salvo, no tienes el Espíritu Santo. Pero si es algo que deseas, debes de pedirlo. Para mí es un don que yo utilizo diario. Y parte de la Biblia dice que de lenguas es una manera de edificar al creyente. Y hay diferentes funciones ahí, pero ese es uno. Y eso creo yo, que lo que yo hago diario, orar en lenguas, es algo que
es un lenguaje que solamente Dios entiende o que es conocido en los cielos, así que el enemigo y sus demonios no entienden lo que se está diciendo. Ok, pues ellos llegaron a esa conclusión de que lenguas era señal de estar bautizado en el Espíritu Santo y lo comprobaron ahí con ese grupo donde estaban, y eso comenzó algo grande ahí en ese lugar de California y extendió por todo el mundo. Después de eso, pues hay muchos movimientos que se mencionan, pero ya pues mencionamos que comenzó en 1906 el movimiento pentecostés y fue dirigido por un señor que se llama William Seymour. Y él tenía reuniones en su casa en calle Bonnie Brae en Los Ángeles. Y allí se juntaba tanta gente que en tiempo se llenó tanto de gente en su casa que el Porsche adelante de su casa se derrumbó. Y por esa razón ellos tuvieron que cambiar donde se reunían. Y escogieron un lugar en una calle, Azusa, y nombraron su lugar ahí Misión del Evangelio de la Fe. Thank you. Y como dije, era la calle Azusa. ¿Alguien ha escuchado de la calle Azusa? Esto se conoció como el avivamiento de la calle Azusa. Y fue algo grandísimo. Esto es en Los Ángeles, California. Y la presencia de Dios se caía allí en el edificio donde estaban. Y se sentían las personas así, tenían como impulsados a llorar cuando llegaban allí, a llorar y a arrepentirse. Y se parece como estábamos hablando del otro, cuando llegaban personas a las ciudades de este avivamiento, sentían esa necesidad de llorar en arrepentimiento. Pues había muchos escépticos y ellos venían a ver qué estaba pasando allí, y por sí mismos estaban tan conmovidos por la presencia del Espíritu que ellos también se arrepentían en lágrimas. Venían con una duda para encontrar algo mal allí, pero el Espíritu Santo los tomaba y llegaban a arrepentirse delante de Dios. Este avivamiento en la calle Azusa continuó por 3 años. Y yo, en estudiar esto, en ver esto, yo pienso, wow, imagina estar en avivamiento por 3 años, que pues si nada más cada semana estás teniendo juntas que se están sanando, se están bautizando el Espíritu. Ay, un movimiento grande así. No sé cuánto, si se juntaban diario, no sé, pero si es una vez a la semana, imagina que vienes y cada semana, por 3 años. Y en esos años Dios comenzó a liberar dones espirituales de profecía, palabras de conocimiento, lenguas y sanidad. Así que los dones comenzaron a manifestarse ahí en ese avivamiento. Y hay un gran efecto. Tienen que ver eso, que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en un lugar, tiene sus efectos. Es como esas olas de cuando tiras algo en el agua, tiene sus efectos, se extienden y afectan mucho. Así que puede comenzar en un lugar y en tiempo está en todo el mundo. Así que algo estaba pasando aquí. Ok. Por 3 años ellos están ahí en ese avivamiento. Y los eventos de la calle Azusa recibieron atención nacional cuando este señor Seymour recibió una profecía de Dios, de que Dios estaba
a punto de juzgar al estado de California por su pecado. Imagina soltar una profecía así. Yo tuviera miedo de decir algo así, pero él dio esa profecía del Señor que Dios iba a juzgar a California por su pecado. Y en unos días el gran terremoto de San Francisco sucedió y casi destruyó toda la ciudad. No sé si han escuchado de ese terremoto, pero era algo horrible, la verdad. Y cuando se corrió la voz de esta profecía, los periódicos nacionales comenzaron a cubrir las reuniones de Azusa. Y a medida que se corrió la voz, la gente vino de todo el país y recibió el poder del Espíritu y lo llevó de regreso a sus iglesias locales. Otra vez, algo que me llama la atención, esas personas iban y lo tomaban. Amén. Y lo llevaban a su iglesia donde vivían. Y yo digo, pues ¿cómo haces eso? Tienes que ir. Y si hay un avivamiento, si el Espíritu Santo está moviendo, tienes que ir a ser parte. Tienes que ir a ser tocado. Tienes que ir a ser transformado por estas cosas. Y luego eso, lo que tú agarras ahí, lo vas a llevar a donde sea, a donde tú vas, lo llevas. Ellos pues regresaban a su iglesia para que comenzaran allí ese avivamiento. Y es algo que nos puede enseñar algo. Podemos aprender de esto. Cuando vemos un mover del Espíritu Santo, podemos ir a tener parte de eso y llevarlo con nosotros. Pero eso toma algo de nosotros. No podemos quedarnos ahí en nuestra silla. Ay, mira qué bonito, quiero eso. Tenemos que tomarlo. Y cuando hablamos ahorita que Dios está comenzando algo aquí, ya hemos invitado lo sobrenatural a esta iglesia. Hemos pedido que el Espíritu Santo comience a manifestarse aquí, que lo queremos ver. Y cuando eso sucede, primeramente tienes que estar aquí. Los martes en oración, o si lo hacen en un servicio, no sé. Pero primeramente tenemos que estar aquí. Tenemos que tener un corazón abierto, una actitud que va a decir, yo quiero lo que Dios trae, yo lo quiero. No importa cómo se parece. Porque muchas veces vemos, ay no, se miran bien locos, no quiero nada de eso. Pero es un gran movimiento de Dios que está sucediendo allí y no, tengo vergüenza. No podemos tener vergüenza de las cosas de Dios. Algo que estamos seguros es que somos diferentes que el mundo, ¿sí o no? Ya lo sabemos, somos diferentes. No vamos a hacer las cosas como el mundo lo hace, no vamos a hacer las cosas como ellos o el otro lo hace. Nosotros tenemos que saber qué está haciendo Dios y mover en eso con Él. Di una enseñanza, cuando prediqué la otra vez de la presencia de Dios en el arca de pacto, que su presencia va enfrente, debe de ir enfrente de nosotros. Y nosotros seguimos esa presencia a donde va. Pero es fácil a decir, no quiero hoy, no quiero ir allá, no quiero ir a hacer eso, lo que el Espíritu me está pidiendo. Toma un compromiso, un gran compromiso con Dios de hacer las cosas que Él te pide. Tienes que estar preparado y listo así para hacer las cosas. Estábamos hablando en chiste, yo y Casey, mi hija, cuando veníamos en camino, ella me marcó y dijo, ¿ya vienen? Sí, no, le dije, estamos todavía en la casa desayunando. Y
y dijo, ay, pues yo voy a comenzar y predicar. Ah, bueno, le dije. Pide a Ofelia, ella saca algo ahí. Y dijo, no, tenemos muchas personas listos, ¿cómo se dice? En tiempo y... ¿cómo afuera de tiempo. ¿Ah? En tiempo y afuera de tiempo. En tiempo y afuera de tiempo. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Es cierto? Amén. Si no llegan sus pastores, uno de ustedes se levanta a predicar algo ese día. Amén, amén. ¿Están listos? ¿Están preparados? Es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos preparados en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Sí, fue mi tiempo de hacer esta enseñanza hoy, pero que si no vengo. ¿Quién está fuera del tiempo? Preparados. Amén. La Ofelia, como yo dije. Amén. Bueno, pues el movimiento pentecostés fue el mayor movimiento misionero desde la iglesia primitiva. Movimiento misionero. ¿Qué pasó? En Rusia, las iglesias pentecostales crecieron a más de 500,000 a pesar de años de severa persecución. En Chile, el movimiento pentecostal creció de 37 miembros a más de 600,000 en 75 años. Wow. Aleluya. En Brasil, los primeros misioneros pentecostales llegaron en 1910 y para 1983 la iglesia pentecostal en Brasil había crecido a más de 7 millones de miembros. Gloria a Dios. Gran movimientos. Cuando se abrió la China comunista y pudieron entrar a ir a ver cómo estaban las cosas allí, la iglesia se asombró de descubrir 100 millones de cristianos pentecostales en China. Y probablemente es la iglesia de más rápido crecimiento en la historia del cristianismo en China, que ahorita hay muchas cosas que estamos viendo y hablando de China, pero Dios todavía está ahí. Amén. Él todavía está obrando en China. No importa lo que el gobierno dice, lo que las noticias dicen, lo que está saliendo de China, Dios todavía está ahí. Hay una gran iglesia en China. Bueno, podemos ver que en el movimiento pentecostal Dios pudo traer la restauración a su iglesia y en todo el mundo el Espíritu Santo se estaba levantando y su pueblo haciendo que conocieran más a Dios y que se usara cada vez más para su reino. Luego seguimos en 1960. Nació el movimiento carismático. Y viendo esto yo puedo ver cómo me afectó a mí. Porque yo nací en 1962. Ya estaba sucediendo este movimiento carismático. Así que yo nací a esto y crecí en esto. Durante las décadas de los 60s y los 70s, los dones del Espíritu se derramaron en muchas iglesias episcopales, luteranas e incluso en la iglesia católica tradicional. No sé si y estamos hablando de los Estados Unidos, porque yo sé que hubo este movimiento carismático en la iglesia católica, porque ahora vemos resultados en la iglesia católica en los Estados Unidos, donde tienen alabanza como nosotros. Hay un grupo que toca instrumentos, las personas cantan, y yo en una ocasión vio que levantaban las manos y yo dije, wow, yo nunca he visto esto en una iglesia católica. Les dan tarea de leer la Biblia, están haciendo bautismos ya adultos, así que son cosas que nunca veías en la iglesia y no vemos aquí en la Iglesia Católica de México. Muchas cosas así. Este movimiento carismático trajo esos cambios a esas iglesias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a esos lugares.
Ok, así que vemos que esto está sucediendo. Y esto es en los 60s, 70s. Aquí. Y como muchas denominaciones querían cerrar estas iglesias que estaban teniendo este movimiento, eran las únicas iglesias que estaban creciendo en ese tiempo, así que no las podían cerrar. Querían cerrarlos porque hay muchas personas incómodas o no les gusta estos movimientos del Espíritu. No se sienten a gusto en eso. Y al principio los carismáticos, y quiero decirles, porque yo en la mañana le pedí la ayuda del pastor a buscar ahí qué son pentecostales, carismáticos, evangelísticos, así. Que la iglesia evangelista es una iglesia que cree, pues claro, en salvación, creen en Dios, Hijo, Espíritu Santo, creen que hay un Espíritu Santo y pues creen que la palabra de Dios es verdad y es poderoso, eficaz, pero no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Luego es los pentecostales que creen en el movimiento del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu, en la manifestación del Espíritu, igual que los carismáticos, pero los carismáticos lo llevan más allá, un poco más allá, el Espíritu. Así que hay diferentes creencias en la iglesia. Hay unos que son más conservativos, que no quieren ver que alguien está orando en lenguas. Hay hasta iglesias que no quieren ver que levanten las manos, cosas así. Y yo quería aclarar eso para entender lo que estoy hablando, de quién estoy hablando. Así que estamos en el movimiento ya en los 1960s, del movimiento carismático. Así que ya ha venido el movimiento pentecostal, donde comienza a manifestar el Espíritu. Y muchos son salvos. Muchos reciben los dones del Espíritu Santo y luego viene este movimiento y pues nos lleva más allá. Al principio los carismáticos se quedaron en las iglesias principales y formaron grupos de oración carismáticos. Así que estaban en iglesias pentecostal, no, me confundo yo. Las tradicionales, y ellos pues formaban grupos afuera de la iglesia de oración para poder dejar que el Espíritu manifestara ahí. Así que no lo permitían en la iglesia, así que ellos en sus casas tenían juntas y permitían y buscaban y le pedían a Dios eso. Y ahí podían pastorear con dones espirituales. Aprendieron a adorar a Dios en intimidad y libertad. Y finalmente nacieron iglesias carismáticas. De allí ese movimiento sucedió. Porque ya las personas creían en el Espíritu, la manifestación del Espíritu. Pero estos querían ministrar allí, querían adorar en libertad, danzando cosas así que vemos que muchos hacen ahorita. Luego Dios hizo algo tan increíble y difícil de creer y se llama el movimiento de Jesús. ¿Quién sabe del movimiento de Jesús? Eso ya llega a mi día. En una época de gran agitación en los Estados Unidos, había muchos problemas ahí en ese país. Era la guerra de Vietnam, malestar social, drogas que se estaban introduciendo, el LSD, no sé si tiene otro nombre, LSD. ¿No saben de eso?
Pues, y otras drogas eran muy populares en esos días. La actitud era drogarse y olvidarse de todo lo demás. Vamos a meternos en las drogas y no importa qué está pasando, vamos a olvidar lo demás. Y millones de personas lo hicieron. Usaban drogas, se drogaban para poder olvidar todo lo que estaba pasando en el mundo. Y estas personas fueron llamadas hippies. ¿Quién conoce de los hippies? Todos, yo creo, hemos escuchado de los hippies. Amén. Ellos, algunos eran hippies. Pues estas personas rechazaban la tradición y no confiaban en nadie mayor de 30 años. Era una actitud muy diferente, muy raro. Y estas personas abrazaban drogas, el cabello largo y sexo libre. Era todo libre, todo amor, amor, amor. Y la mayoría de la iglesia no pensaba que esta gente pudiera ser salvo. Sin embargo, el Espíritu Santo cayó con gran poder sobre los hippies. Aleluya. Gloria a Dios. En todo el mundo, no nomás en los Estados Unidos. Y ellos fueron llamados Jesus Freaks. No sé cómo se traduce. Jesus Freaks. No parecían cristianos, no actuaban como cristianos, no olían como cristianos, pero estaban enamorados de Jesús. ¿Por qué? El Espíritu Santo había caído allí. El Espíritu Santo tomó la decisión de venir ahí con ellos. Gloria a Dios. Y uno de esos hippies más conocidos era un evangelista llamado Lonnie Frisbee. Y él operaba con un poder sobrenatural. Se decía que tenían ellos, los hippies, esos Jesus Freaks, decían que tenían la cura instantánea para la adicción de heroína. Y yo imagino cualquier droga, pero heroína en esos días era algo bien fuerte. Y esa cura era el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así que estos Jesus Freaks, estos hippies, amaban a Jesús y creían en el poder del Espíritu. Y en ese tiempo se inventó una contracultura completamente nueva que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Ellos tenían música de Jesús y ahí les puedo decir, yo me acuerdo la música que escuchábamos en esos días, periódicos de Jesús, cafeterías y comunas. Hubo bautismos masivos en el Océano Pacífico. Se estima que se salvaron 2 millones de personas en todo el mundo durante este tiempo. Pero hubo un problema grave aquí. El movimiento de Jesús fue el mayor movimiento de evangelización y milagros en la historia moderna, y la iglesia lo rechazó. En las iglesias los sugieres se encontraban con la gente de Jesús en la puerta de la iglesia, y les decían que no eran bienvenidos a menos que se cortaran el pelo y se pusieran traje y corbata. Entonces la mayoría de los nuevos conviertos de este tiempo fueron excluidos de la iglesia. Ellos, enamorados de Dios, reciben a Cristo, quieren ir a la iglesia y los rechazan en la puerta, no los permiten entrar. Muchos de ellos se volvieron al mundo, algunos cayeron en cultos y otros se cortaron el pelo y pasaron a la clandestinidad en las iglesias evangélicas y carismáticas. Y más tarde resurgieron
en la década de los 1980 en el movimiento de la tercera ola. Así que estas personas, algunos fueron afectados y se quedaron con eso, lo que Dios les había dado en esos días, pero por la razón que la iglesia no permitía su tipo en la iglesia, se cortaron el pelo para poder entrar, cambiaron su manera de ser. Pues a los mediados de la década de 1900, así que en medio de ese siglo, los evangelicales habían rechazado todo lo que tenía que ver con el Espíritu. Esas personas que rechazaron ese movimiento de Jesús en tiempo perdieron el Espíritu Santo porque lo rechazaron. Pero muchos habían creído en el bautismo del Espíritu, pero la mayoría estaban apagados por el exceso de los primeros pentecostales y reaccionaban contra el Espíritu Santo. Así que hubo una iglesia en esos días que querían que todo se miraba bonito, perfecto. El Espíritu Santo manifestaba, no querían eso, porque es fuera del normal, es exceso. Hablar en lenguas, esas personas con pelo largo que se visten muy raros, no, rechazaron todo eso por el exceso y perdieron el Espíritu Santo. A los principios de la década del 1980, el Espíritu cayó sobre los evangélicos y muchos eran los que habían experimentado el poder del Espíritu Santo en el movimiento de Jesús. Así que cuando movió en 1980 el Espíritu Santo, esos hippies de antes estaban ahí todavía y recibieron en ese movimiento del Señor. Y se llama la tercera ola. Y allí hubo líderes claves como John Wimber, y él tenía una historia en la música rock, así que él producía y hacía cosas ahí con los músicos de rock, y él trajo muchos a los pies de Cristo. Y el día clave o el día de incendio, como he dicho antes, era el Día de Madre en 1980. Era un estudio bíblico en la iglesia de Calvary Chapel, no sé si han escuchado de esa iglesia. Y él vio ahí en esa junta, reconoció a una persona, de esa persona, Lonnie Frisbee, el que era el evangelista hippie. Él lo conoció, lo vio allí y le pidió que viniera a dar una plática ahí en ese estudio. Pues él vino y dio su mensaje y al final le pidió al Espíritu Santo que viniera. Y le pidió a todas las personas que estaban ahí, que tenían menos de 30 años, que vinieran para enfrente. Y eso era la mayoría de esas personas. Eran 300 personas que se levantaron y fueron para enfrente. Y Lonnie ahí estaba parado, extendió su mano y dijo: ven Espíritu Santo. Y todos los 300 cayeron al piso. Y allí estaban rodando y tirándose allí en el suelo. Y hubo algunas personas de esa iglesia que se quejaron y le preguntaron a John Wimber: pues, ¿por qué permitiste que esto sucediera? ¿Qué está pasando? Pero estas 300 personas salieron de ese lugar y le predicaban de Jesús a todos que cruzaban su camino. Ellos les hablaban a cualquier persona que veían, le hablaban de Jesús. Fueron vistos ahí como en el estacionamiento, o los veían en la calle hablando con gentes, y de repente caía la gente y se levantaban salvos.
Así que estos 300 personas salieron y comenzaron a mover las cosas. Y Wimber en ese día dijo, mi iglesia ha sido destruida, nunca vamos a sobrevivir esto. Así que él dijo, ¿qué está pasando? Él no entendía lo que venía. Y en los siguientes 3 meses de esa iglesia bautizaron 1,700 nuevos conversos. Así que un avivamiento pequeño allí a través de un hombre que oró por 300 personas y ellos salieron y causaron un gran movimiento. Eso se llama avivamiento y se llamó el movimiento de la viña. Bueno, en 2001, ya saliendo de los 1900, en 2001 entramos en el tercer milenio. Y si un día con el Señor es como 1000 años, este es el tercer día. Amén. Y así se está viendo, así se está hablando de que estamos en el tercer día. La iglesia ha pasado por la muerte, pero ha llegado el momento de la resurrección. Eso es lo que estamos viendo en el mundo hoy, que Dios está comenzando a mover. La iglesia del tercer día está surgiendo. Esa es la promesa de Dios en Oseas 6. Él nos revivirá. Al tercer día Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Así lo dice en Oseas 6, versículo 1 y 2. Y pues vamos a reconocer al Señor ahorita. Y lo digo así porque tenemos que tomar una decisión de creer. Yo lo creo porque yo sé lo que yo miro. Yo veo en otras iglesias, yo trato de mirar en otras áreas, no nomás aquí, de qué está pasando, qué está moviendo en el mundo. Y vemos, aún a través de COVID, que Dios está moviendo, Dios está haciendo algo. Dios nos está preparando. Diciendo eso, tenía una parte de mis notas, no lo encuentro aquí, de la preparación de Dios. ¿Cómo Dios nos está preparando? Yo creo que no. Lo encontré aquí hablando del hombre John Wimber. Sí, porque hay una gran parte que no vimos. Este hombre John Wimber, que trajo a Lonnie Frisbee, que pues comenzaron todo eso con esas 300 personas. Este hombre tenía un buen amigo que se llama Peter Wagner. Y él era profesor en la Escuela de Misiones Mundiales de Fuller Theological Seminary. Era un seminario evangélicos más respetados del país. ¿Okay? Y este señor, Peter Wagner, es un profesor allí. Mientras que Wagner estaba estudiando misiones mundiales, se dio cuenta de que las únicas iglesias que estaban creciendo dramáticamente eran los pentecostales. Por lo que él preguntó si podría haber una conexión con señales y maravillas y la crecimiento de la iglesia. Así que él y su amigo John Wimber formaron una clase, se juntaron para comenzar este curso en Fuller de señales y maravillas y el crecimiento de la iglesia. Y allí en ese colegio, ese seminario, por 5 años,
no solo enseñaron sobre señales, maravillas y crecimiento de la iglesia con conferencias o lecturas, tenían laboratorios que practicaban lo que estaban enseñando. El Wimber venía e invitaba al Espíritu Santo a venir y la gente fue salvos, fue sanados, fue bautizados en el Espíritu Santo. Y esto sucediendo ahí en el aula del seminario, que nunca se veía eso. Jamás ibas a ver eso en seminario. Así que ellos estaban haciendo algo muy diferente, muy grande allí, a practicar lo que estaban enseñando. Pues después de 5 años fueron cerrados por el departamento de teología. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo ahí con esas personas y los cerraron, cortaron ese programa. Y había otro líder en ese momento, en ese tiempo, que se llama James Robison. Y esto es para dar información de diferentes personas que estaban. Había mucho movimiento por el país en esos días, muchas personas involucradas, pero esta conexión es lo que nos conecta a nosotros a través de estas personas. Otro señor era James Robison y él era un evangelista bautista del sur, y esos bautistas del sur de los Estados Unidos son muy nada del espíritu, nada de lenguas, ellos muy cerrados a esas cosas. Pero un día se encontró este señor con una persona que estaba limpiando las alfombras, y esta persona lo miró y le dijo: este tipo está demonizado. Y oró por él, sacó los demonios de este señor, y la vida de este señor Robertson cambió, y él llegó a llevar miles de personas al bautismo del Espíritu Santo. Y estas 3 personas estaban conectados, así que ellos estaban causando un movimiento en su mundo que se extendió. Y ese movimiento es de la tercera ola, como hemos dicho, y dio a luz el movimiento de oración. ¿Alguien ha escuchado del movimiento de oración? Okay. El movimiento profético. ¿Hemos escuchado el movimiento profético? El movimiento apostólico. Amén. Son cosas que si has estado en la iglesia estudiando y pues siendo parte de la iglesia, yo creo en los últimos 10, 15 años, se ha escuchado mucho de estos 3 movimientos de oración, lo profético y lo apostólico. Y siempre hay las personas que están contra estas cosas que hemos escuchado, porque nosotros creemos en estos movimientos, que hay unas iglesias aquí en Puerto Peñasco que no han creído en eso. Cuando nosotros hemos hablado de esto, no lo creen, lo rechazan. Y yo me emociono mucho llegando a este punto, porque el resultado de estos movimientos es lo que estamos viviendo ahorita. Esto lo que comenzó en los 1980s, estamos viendo resultados ahorita. A lo largo del siglo XX se restauraron los dones del Espíritu. Y yo voy a regresar a hablar cómo llegamos a donde estamos. En 1900 era la restauración de lenguas. En la década de los 40, la restauración de evangelista, porque había gran cruzada de sanidad y evangelismo. Mucho trabajo en evangelizar en los 1940. En los 60 era la restauración del pastor, porque había muchos grupos de oración que se formaron, carismáticos, que comenzaron a ministrar allí en el Espíritu. Los 1970 era la restauración del maestro,
Esta era una década de grandes conferencias de enseñanza carismática. Década de 1980 era restauración del profeta y en los 1990 era restauración del apóstol. Estos son movimientos, gran movimientos del Señor que debemos de entender y creer, yo digo. Es lo que enseñamos aquí, de creer en estos movimientos de Dios, porque eso debe de afectarnos ahorita. Yo creo que el movimiento de oración trajo el siguiente movimiento y que trajo el siguiente movimiento. Y es a través de oración, que pues a través de ese movimiento de oración que hemos aprendido mucho de cómo orar, cómo guerrear. Ahí a través de ese movimiento hemos aprendido mucho hasta en esta iglesia. Y todo esto Dios lo hizo para prepararnos. Durante 500 años Dios ha estado trabajando para preparar a la iglesia para que tengamos este tercer día, este movimiento que estamos ahorita. En Juan 2 dice, destruye este templo y lo levantaré de nuevo en el tercer día. Son las palabras de Jesús. Su templo, el templo era su cuerpo. Él estaba hablando de su cuerpo. Que sabemos que muchos dijeron, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede construir un templo en 3 días? No entendían lo que él estaba hablando cuando lo dijo. Porque él estaba hablando de su cuerpo. Hablaba de su cuerpo físico. Pero la iglesia también es su templo, es su cuerpo. Y como dije ahorita, que me pasé en mis notas, que en 2001 entramos en el tercer milenio. Y como si es un día con el Señor, y si un día con el Señor es como 1000 años, este es el tercer día. La iglesia ha pasado por la muerte, pero ha llegado el tiempo de la resurrección. Y quiero leer otra vez en Oseas 6, quiero verlo en la Biblia, sí lo hicimos la semana pasada, pero Oseas 6, versículo 2 y 3, lo voy a leer. Ok, 2 y 3 dice, Él nos da la vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía regala la tierra. Como la lluvia tardía regala la tierra. Todo lo que hemos hablado hoy, lo que yo he hablado, hablamos del Espíritu Santo que cae. Como la lluvia, como nos describe aquí. Que cae como la lluvia para regarnos a nosotros. Amén. Es hora de avivar, es hora de la restauración. Es el tercer día, yo lo creo. Y pues declaramos que el próximo movimiento del Espíritu ha comenzado. Amén. Otra vez, yo declaro que el próximo movimiento del Espíritu ha comenzado. Amén. Y somos parte de ello. Amén.
quiero decirles exactamente cómo todo esto se conecta con esta iglesia. Ese hombre, Peter Wagner, fue alguien que nosotros conocimos. Aún él oró por nosotros o pasamos por sus manos en un túnel de fuego. Así que él y su esposa, Doris, y yo estuve bajo unas de sus enseñanzas también, que me impactaron mucho, la verdad. Es un señor que tuvo es una gran escuela de liderazgo, Wagner Leadership Institute, Instituto de Liderazgo Wagner, que él ha enseñado a muchas personas. Uno de ellos siendo nuestro apóstol Greg Brown en Phoenix. Varias personas de esa iglesia han estudiado en esa escuela. Y llegó hasta la Universidad Internacional de Ascender esas enseñanzas. Y cuando Peter Wagner ya estaba al final de su vida, él ya falleció, pero cuando él estaba al final de su vida, él escogió 3 personas y él repartió su ministerio a esas personas. Lo dividió y se lo dio a 3 personas que siguieran con esas partes. Uno de ellos es nuestro profeta Chuck Pierce, que también conocemos. Él ha orado por nosotros, él firmó nuestro certificado cuando nos comisionaron como apóstoles. Él oró, profetizó sobre nuestra carpa, que no se usa tanto ahorita, pero ustedes conocen la carpa que tenemos. Él oró y profetizó sobre esa carpa. Y él recibió una tercera parte del ministerio de Peter Wagner, que él sigue ahorita. Y yo estudio mucho con ellos. Esta enseñanza vino de esa iglesia, de Chuck Pierce. Así que toda esa historia se conecta de una manera u otra. Aún en los 1000 años de la edad oscura, Dios guardó su remanente, que mantenió esa conexión, que siguió a otro, que siguió a otra parte, a otra parte, a otra parte, a otra parte, hasta este día. Cuando vemos la historia de las cosas que han pasado en los movimientos de Dios, llegan aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros. Yo lo veo. ¿Quién soy yo para conocer una persona como Chuck Pierce? Yo lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo es que yo llegué bajo ese Señor para estudiar lo que Él escribe, lo que Él profetiza, para que Él sea nuestro profeta? Pero Dios te pone donde debes estar, porque Él va enfrente de ti, su Espíritu va enfrente de ti. Su presencia como la arca está enfrente de ti, moviendo, fluyendo. Tú solo lo tienes que seguir. Y yo le doy gracias a Dios. Por eso yo puedo decir, estamos aquí, haciendo lo que Dios quiere, y estamos donde debemos estar, en el tiempo que debemos estar. Dios me lo ha asegurado en mi corazón. Y no para jactar o decir, soy algo. No. Dios ha hecho este movimiento de nosotros para traernos todos a este lugar en este día, para saber eso. Tu propósito es estar aquí.
y ser parte del movimiento que Dios está comenzando ahorita. Este movimiento del tercer día es para nosotros. Somos parte, tenemos una herencia en la iglesia, en esa historia. Tenemos una herencia allí que ha llegado. Ya ha llegado. Y yo les pido que lo tomen en serio. No estás aquí por casualidad hoy de escuchar esto. Y yo lo digo creyendo con todo mi ser que es la verdad. Y yo voy a seguir invitando que el Espíritu Santo venga a este lugar. No que lo va a hacer cada vez que lo pedimos o cada vez que nos reunimos, pero si puede. Y no sabemos. Pero si no estás, no vas a saber. Así que Dios está formando algo ahorita en usted. Aparte de mí, del pastor, aparte de esta iglesia, Dios está formando algo en ti, que te ha mostrado a ti que tú eres parte de la historia de la iglesia. Y en 100 años pueden leer en los libros de historia de la iglesia un avivamiento que vino a México. ¿Cuáles avivamientos hemos tenido aquí en México? No se escucha de muchos. Yo imagino que sí han sido movimientos y avivamientos. Pero si alguien sabe de uno, me gustará saber. Pero yo digo, es tiempo. Porque Dios no nos mandó aquí a este lugar por nada. Él no nos construyó este lugar por nada. Él no está trayendo su Espíritu Santo a este lugar por nada. Él quiere avivar tu corazón ahorita. Él quiere que tu espíritu se una con el espíritu de Él para manifestar ese Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿vas a venir? Quiero que... Amén, amén. No sé si va a hablar mucho el pastor o les pido que se pongan de pie. Yo me emociono, pastora. Me emociono porque conozco la historia. Me emociono porque miro eso y miro todo. Yo puedo ver la película. Yo puedo ver parte de ella, la viví, de lo que está hablando ella. La parte del hippie, la viví. Es parte de él. Es parte de él. Dios tenía un plan para mi vida. Y tanto que la regué y tantas malas cosas que hice durante ese tiempo, pero había el día en cual ese movimiento de los hippies iba a tocar mi vida. Y tenemos que entender que cada uno tenemos nuestro día. Cada uno de nuestros familiares tienen su día. Hay unos que hacen caso y hay otros que rechazan a esos hippies porque no se miran como ellos piensan que se deben mirar. Tú tienes que hacer tu parte. Tu parte es a tener el Espíritu Santo dentro de ti y dejar que te mueves por el Espíritu Santo. No por tus emociones, no por cómo se mira aquella persona o lo que hizo aquella persona, simplemente porque el Espíritu Santo está funcionando en usted. Y así nomás. Y yo imagino que muchos de nosotros pasamos por esto. Vimos personas llegar a la iglesia con tatuajes, aretes en todas partes. Y decimos, ¡ah! Pelo raro. Pelo de color o algo. Y decimos, debe estar aquí esa persona. Nosotros tenemos una gran oportunidad
en estos días, porque se está levantando esa generación. Amén. Sí, Señor. Y ustedes que no viajan a los Estados Unidos, aquí se ve, pero allá se ve, casi no ves personas que no tienen tatuajes, y no nomás uno que está acá o acá, los brazos, todo, en todas partes. Así que hay una generación, como cada generación, que necesita a Jesús, y nosotros tenemos una oportunidad de cambiar nuestro corazón, porque la verdad, yo te digo que yo también, así era. Pastora, ¿viste en el Walmart el señor que estaba pero bien tatuado? ¿Te acuerdas? ¿Sí lo viste? Yo lo vi. Y Él antes, tenía, pero estaba bien marcado. ¿Sabes lo primero que pasó en mi cabeza, mi pensamiento? Me gustaría conocer la historia de ese varón. No era porque era simplemente, ¿sabes qué? La mayoría de las veces cuando una persona se tatúa, hay razón. Hay algo, tiene razón, tiene historia. Imagina, él tenía tatuajes por aquí, creo que dentro de las orejas, por todos lados, los brazos, tenía hasta los dedos. Me gustaría conocer la historia. ¿Sabes qué? Muchas veces personas están quebrantados por adentro y nosotros nomás vemos lo por afuera. Tenemos que nosotros a dejar que el Espíritu Santo se mueve y comience a buscar la historia de cada persona. Amén. Y a mí me llama mucho la atención, y acá te digo una cosa, entre estos días, de aquí adelante, vamos a comenzar a ver más personas así. Yo te hice una cosa, a mí me hicieron una pregunta hace unos años atrás, unos pastores. Una pregunta, Pat, ¿tú recibes gays y lesbianos en tu iglesia? Y yo inmediatamente respondí, amén. Que vengan todos los gays, vengan todos los lesbianos, vengan todos los que están tatuados, todos los que tienen el mohawk y los picos así, que vengan todos. Porque eso es la historia de ellos, las batallas que han pasado, pero Dios, el poderoso, el Espíritu Santo, cambia esas vidas. Amén. Tenemos que entender, yo prefiero tener una iglesia llena de personas así, que los que están en corbatas, con sus tacuchis. ¿Por qué? Hay unas iglesias que no te permiten a subir atrás de este púlpito si no tienes corbata. Como si la corbata te predica. Tenemos que nosotros mirar esa diferencia a personas, esa diferencia a futuro, porque va a haber más y más de ellos. Amén. amén. Y estamos, voy a buscar la palabra porque no sé, estamos en un lugar ahorita de la iglesia del mundo. No, no. Crossroads, en el crossroads, caminos que cruzan. No sé cómo se dice en español. Ah, ok, gracias. Estamos en caminos cruzados ahorita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál dirección vas a tomar? Porque vamos a encontrar personas que no se visten como nosotros, no usan el pelo como nosotros, no se miran, no huelen como nosotros, que vienen con una actitud diferente. La generación milenio, muy diferente como piensan. Así que en estos caminos que cruzan, tenemos nosotros que sabemos cómo siempre ha sido la vida, siempre ha sido la iglesia, y luego ¡pum!, se cruza con esta generación tan diferente y nos saca de onda y decimos, ay no, que nunca van a ser salvos esos como creen así. Pero Dios puede cambiar una generación. Amén. Y la verdad,
es nosotros, la generación de nosotros, que debe de cambiar. Señor. Aceptando esos jóvenes, enseñándoles Así es. cómo vivir por Dios, qué es la verdad. No decir, ay, no debes de usar zapatos así, o deja de eso. Acepta a tu prójimo como es. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Señor. Regresamos a lo mismo, el mandamiento que Dios nos dio, que Jesucristo nuestro Dios nos dio. Ama a tu prójimo. Él no dijo si usa corbata, si tiene su pelo corto. Él dice, ama a tu prójimo como a sí mismo. Amén. Hemos llegado a ese día. Y vamos a ver, cuando tomamos esa actitud y hacemos esto, vamos a ver, Amén. vamos a explotar. Escucha muy bien lo que dijo la pastora. Ama a su prójimo. No dijo, haz lo que ellos hacen. No dijo, únete con ellos. Dijo, ámalos. Porque uno de tus prójimos también la están regando. Así es. Unos de tus prójimos andan en el camino equivocado. Ámalos, porque el amor de Cristo va a ser los que va a traer, los va a traer a la iglesia de nuevo. Y sabes que a veces se nos hace difícil. Yo me acuerdo muy bien cuando yo primero acepté a Cristo. Me acuerdo muy bien. Muchas cosas les puedo decir. Llegué a la iglesia, pelo largo, barba grande, y la gente no me miraba. Iba caminando y la mamá agarraba a su niño. Es la verdad, porque te miran como un extranjero. No conocen tu historia, no conocen quién tú eres. Pero con tiempo esas cosas van cambiando. ¿Por qué? La iglesia me amó, la iglesia me abrazó, la iglesia me tomó a sus brazos y me puso en ese caminos cruzados, pero el que iba a Cristo. No me rechazaron ni me mandaron para atrás para el camino que se aleja de Cristo. No me dijeron que no puedo entrar. Simplemente me amaron. Y te digo una cosa, hay muchas personas que están esperando que nosotros le mostramos el amor de Cristo. Sí, Señor. Es lo que están esperando. Yo te digo ahorita, si tú comienzas a buscar, tú sales de aquí hoy, vas a buscar, vas a encontrar a lo menos una persona que realmente necesita un abrazo, realmente necesita una palabra de ánimo de usted, porque usted trae el poder de Dios, el Espíritu Santo dentro de usted y puede entregarle algo que ellos no tienen. Amén. ¿Cuántos están disponibles a hacer eso? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a mover las aguas? Amén. Aleluya. Mover las aguas, y esas olas van a afectar a muchas personas. Eso lo hemos visto viendo la historia del Espíritu Santo. Y yo quiero declarar otra vez, pastor, que el próximo movimiento del Espíritu ha comenzado y vamos a ser parte de él. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. Suéltense la greña. Amén. Muevan las aguas. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Pídele a Dios que te lo muestre. ¿Cómo? Amén. Es tan fácil. Pastora, cuando tú dijiste eso, se me vino a mi pensamiento el ejemplo que has dado. No creo que se lo has dado a ellos, sino tú y yo hemos hablado del ejemplo de lo que es, y se los voy a explicar. Cuando hay una alberca o hay un lugar de agua y usted va nadando así en un círculo, pero cuando dos van nadando en el mismo ¿cómo se dice? Camino, y luego 3, y luego 5, y luego 7, ¿sabes qué causa? Causa que las aguas se comiencen a mover y hay menos resistencia porque la familia, lo que es el movimiento entre todos corriendo en la misma dirección del agua, causa que se mueve más fácil y más rápido el agua. Y si usted encuentra
una alberca donde se están moviendo las aguas y tú brincas al medio, tú no te tienes que esforzar, esa agua te va a llevar, te va a llevar. Si tratas de nadar a la otra dirección, no lo vas a poder hacer. Pero si brincas y dejes el agua, te va a llevar. Y es igual en un río. Lo estábamos hablando el otro día en la célula. Yo creo que cuando tú te caes en un río que está corriendo rápido, dicen que lo que debes de hacer, levantar tus pies y dejar que el río te lleve. Porque si tú tratas de resistir, vas a quebrar algo en las piedras o los palos y todo que está en el río. Levanta tus piernas, tus pies y deja que el río te lleve. Es el mismo tipo de ejemplo. Ahorita lo dije, brinca, brinca al río del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás moviendo en este día, Señor. Esperamos que tú nos dirijas, que tú nos hables, Señor, que tú traigas a nosotros tu arca de pacto, Señor, y que esa arca nos lleve a donde tú quieras, Señor. Algo que podemos ver en nuestros ojos, Señor, que tú nos puedas dirigir. Algo que podemos ver que el Espíritu está moviendo aquí o allá. Enséñanos, Señor. Te necesitamos ahorita que tú comiences a depositar en nosotros. Baja tu espíritu en nosotros, Señor, para poder entender y conocer tu movimiento. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que el próximo movimiento del Espíritu ha comenzado, Señor, y te doy gracias que esta iglesia va a ser parte de él, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque tú nos has hablado de una historia que es nuestra historia, que es nuestra herencia, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú estás poniendo una semilla en nuestro corazón. Tú estás plantando algo dentro de nosotros, Señor, que puede brotar y florecer en un día, Señor, trayendo fruto a tu reino. Señor, este día tú estás haciendo algo grande y te doy gracias por eso. Que cada persona vaya de este lugar, Señor, animados, avivados, Señor, en su espíritu, para ir y mover las aguas, Señor, para brincar a ese río y ser parte de ese movimiento del agua, Señor. Somos muchos y no vamos a escondernos, Señor. Vamos a comenzar a hablar, vamos a comenzar a hacer las cosas, Señor, para que el mundo vea que hay una iglesia que te ama, que te cree, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Aleluya, gracias, Señor. Quiero compartirles un sueño, un deseo que tengo en mi corazón, que yo le digo al pastor cuando vamos. El otro día íbamos en el camino y veo un señor caminando así, no sé si su pierna está torcida o si es más corta que la otra, pero él está caminando cojo así. Y yo comencé a orar, Señor, toca a ese hombre, sánalo, bla, bla, bla. Y me dije, ¿sabes qué? No es suficiente nomás orar en pasar. Necesitamos en nuestra iglesia un equipo que va a salir a las calles caminando y cuando ven a esa persona van y oran por él, por sanidad. Que van al malecón y ven a alguien que está enfermo en una silla de ruedas y van y dicen, queremos orar por ti. Es un sueño de mi corazón eso. Que se levante un equipo tan audaz. Amén. Que van a hacer esas cosas. Eso es la visión que Dios me ha dado. Es el tipo de iglesia que yo quiero. Y si ustedes quieren ser parte, levántense. Vamos a mover las aguas. Amén. Amén. ¿Quién dice yo? Aleluya. Esos ministerios se levantan porque una persona se mueve entre las aguas. ¿Tú quieres hacer una persona hacer la diferencia en Peñasco? Tienes que mover tu ola. Tú tienes que subirte en la ola.
y la ola está esperándote. Es que mira, yo quiero tocar un punto en eso. Acuérdense en ese pastor que invitó a esa persona y oró y 300 cayeron en el Espíritu. De esos 300, en los siguientes 3 meses, más de 1000 personas fueron bautizados en la iglesia. ¿Por qué se hizo? ¿Porque el pastor fue y hizo todo el trabajo? ¿O las personas que estaban llenos del Espíritu Santo hicieron el trabajo? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, es tiempo que te muevas. Súbate a tu ola, porque tu ola te va a llevar. Y acuérdate que la ola es la que hace las fuerzas y te carga por el poder del Espíritu Santo. Está en la ola. Tú tienes que elegir tu ola y subirte en ellos. Cuando tú lo haces, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a llevar y te va a dar lo que ocupas. Pero si tú te quedas sentado bien a gusto porque estamos en COVID, en cuarentena, y dices que no y tienes miedo, ahí vas a quedarte. La ola no se mueve. ¿Sí o no? Aleluya. Es tiempo. Es Vamos tiempo. a declarar victoria en Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga.